buenas noches. Un capítulo más en nuestro programa aquí en Zatar TV, este programa de análisis internacional y principalmente de Asia Occidental que hacemos todos los días lunes en este mismo horario en nuestras pantallas. Hoy tenemos un invitado de un tremendo calado, Tadeu Castiglione, politólogo, periodista, analista internacional, analista geopolítico, con quien vamos a conversar absolutamente de todo lo que está pasando en este momento en Asia Occidental y en el resto del mundo, las implicancias de esta situación que, como tal, y lo vemos todos los días, está en una escalada peligrosa no solo para la zona, sino que peligrosa para el mundo entero. De esto y mucho más lo vamos a desentrañar y a conversar con Tadeu Castiglione. Tadeu, un agrado tenerte con nosotros y agradecer tu presencia aquí. Muchas gracias, estimado Nicola. Creo que ya no soy un invitado de Sarta TV, sino ya soy prácticamente de la casa, por lo cual muchísimas gracias por la invitación y también a todo el equipo que hace posible Sarta TV detrás de cámara, que ahí están siempre presentes, por lo cual, como siempre, nada más que mi agradecimiento. Gracias, Tadeu. Tadeu, vamos de lleno al tema que nos convoca, que está bastante complejo. ¿Cómo ves tú los últimos acontecimientos, tanto desde la agresión sionista a través de estos comunicadores, la respuesta y el contexto geopolítico que está derivando a raíz de esta situación, Tadeo? Bien, creo que hay que poner blanco sobre negro y tal vez un breve resumen de los últimos acontecimientos y principalmente con el énfasis de todo lo que ocurrió el 17 y 18 de septiembre, la semana pasada, martes y miércoles, con estos ataques terroristas, porque fueron de carácter terrorista, para incentivar el terror en la población civil, para llevar a cabo actos de desmoralización en las fuerzas del eje de la resistencia, que fueron estos ataques en contra de elementos civiles, que está prohibido según la legislación internacional llevar a cabo estos ataques contra, en esta ocasión, los buscapersonas, los beepers, los walkie-talkies y todo tipo de comunicación que no únicamente es de uso militar o estrictamente de seguridad, sino que de uso civil. Incluso yo me reía porque me gusta acampar y salir de camping y siempre tenemos una radio walkie-talkie para emergencia o lo que sea, y que ahora desconfiar si eso tiene un explosivo o no, es de una maldad semejante lo que se ha hecho y es un claro ejemplo de lo que significa terrorismo internacional. Estas cuestiones que hace el régimen de Israel demuestran varios factores. Primero que nada, su impunidad, su ilegalidad, su falta de, vamos a decir, de rendir cuentas por sus hechos, porque siempre parece que queda impune delante de la comunidad internacional con todo lo que ellos generan, pero también, por otro lado, ha demostrado una gran debilidad. Lo dijo Hassan Nasrallah en su discurso: si el enemigo pensaba en debilitarnos, en incentivar el miedo o incluso en liquidar 5.000 personas de un plumazo, como se suele decir, no lograron ninguno de sus objetivos, sino que lo que han hecho es meterse en la boca del lobo y desencadenar una situación que creo que realmente poco están tomando dimensión de lo que está sucediendo en la actualidad en el Líbano y también en la Cisjordania ocupada, porque este ataque contra el Hezbollah se da en torno a su rol como defensor de la causa palestina como parte del eje de la resistencia. Los golpes sofisticados que ha estado llevando el Hezbollah desde el 8 de octubre hasta la actualidad, ya casi un año entero, no han sido más que un pilar fundamental para debilitar las posiciones defensivas del régimen sionista, y lógicamente esto iba a traer consecuencias tarde o temprano, y la respuesta israelí de este nivel y lo que hemos estado viendo toda esta semana implica que los golpes que se han dado precisamente durante todo este año pues verdaderamente han sido muy precisos y que han representado un grave daño para la entidad. Estamos hablando de una desesperación de parte de los análisis que uno puede llegar a hacer en medio de la catástrofe política, social, económica en la que se vive en Israel,
pues esta herramienta de atacar al Hezbollah, de comenzar un conflicto a gran escala, representa dos cuestiones: una nueva bomba de humo para tapar los problemas internos, como también querer escalar el conflicto, como lo veníamos analizando anteriormente, con el fin de que Estados Unidos, Reino Unido, intervengan para salvar de la situación caótica en que se encuentra Benjamín Netanyahu. Netanyahu, apellido inventado, vamos a hacer una aclaración, porque el apellido original de la familia de Netanyahu es Milejkowski, originario de Polonia, nada que ver con las tierras semitas y la historicidad de la Palestina. Entonces estamos viendo que en medio de todo este conglomerado de grandes problemas y de grandes enfrentamientos internos en Israel, y también de una lucha geopolítica por el poder en Asia Occidental, y para ver qué punto de estabilidad y quién se queda con ciertos ejes importantes, pues bueno, Israel comienza con estas políticas de agresión en una especie de pesca en río revuelto para sacar sus beneficios, pero no están calculando las consecuencias. Consecuencias que las estamos viendo en vivo y en directo, y creo que son necesarias hacer un seguimiento serio y continuo de lo que se está llevando a cabo en toda la región, y de las respuestas que va a estar dando y que está dando y que ya ha venido estando dando el Hezbollah en medio de una nueva agresión. No únicamente estos ataques terroristas del 17 y 18, sino que esta campaña de bombardeos que al principio dijeron el sur del Líbano, y ahora la totalidad del Líbano bajo bombardeos indiscriminados por parte de la Fuerza Aérea Israelí. Bueno, violación flagrante a la soberanía de un país, ataques contra población civil que ya han dejado más de 500 muertos y miles de heridos. Había una imagen muy triste el día de hoy de un periodista que estaba como nosotros hablando así, de repente una explosión acá en su espalda, que demuestra que los bombardeos no son contraposiciones militares, sino nuevamente la población civil es víctima del afán de poder, del afán sanguinario que tienen autoridades del otro lado de la frontera, y que poco le importa en realidad ni el sufrimiento de su pueblo ni el sufrimiento de otros en medio de esta locura. ¿Cómo puede evolucionar esta situación? Pues bueno, debido a la magnitud de los ataques que está llevando a cabo Israel, que son incluso superiores la que se había visto en el año 2006 con su invasión fracasada en el sur del Líbano, están repitiendo los mismos errores históricos en contra del Líbano. No han podido históricamente durante la década del 70, del 80, se han tenido que salir al principio del año 2000 con la cola entre las patas. En el 2006 tampoco pudieron con el Hezbollah, y estamos hablando que la actualidad y la tecnología militar y el desarrollo del eje de la resistencia es mucho superior que lo que existía hace casi 20 años atrás, por lo cual creo que se han metido en una trampa de las cuales le va a costar mucho salir, y al menos sin salir pagando el precio. Así es. Bueno, decir sí, Tadeo, que más allá de lo inmoral que resulta ser la táctica militar que fue establecida por Benny Gantz el año 2014 lo planteó cuando dijo, debemos bombardear la población civil hasta que los combatientes entreguen las armas. Esa filosofía militar de Benny Gantz es la que se ve hoy día reflejada en un ejército criminal e infanticida. Pero más allá de eso también, Tadeo, resulta que aquí quizás hay un cierto desconocimiento de que 5 familias sionistas controlan el 100% del capital financiero europeo y bancario, y el 100% del capital financiero y bancario norteamericano. Pero además controlan 52.000 transnacionales. De modo que no hay que atribuirle grandes efectos grandilocuentes como se plantea siempre, que el Mossad es prácticamente una central de inteligencia que lo puede todo, que lo hace todo y que lo sabe todo. No, eso no es verdad. O sea, simplemente tuvieron la suerte de que el pedido de estos comunicadores le llegó a una empresa que seguramente tenían cualquier nombre, pero los dueños eran sionistas. Por lo tanto, le cayó como anillo al dedo para meterle explosivos, pensando ellos
que con eso, como tú muy bien lo explicabas, iban a crear un hecatombe. Yo creo que esto tuvo, por un lado, si bien es cierto, Tadeo, la inmoralidad, la indecencia de lo que significa atacar deliberadamente a la población civil, y lo hicieron de manera vergonzosa porque enviaban mensajes con letras chicas para que la gente tuviera que acercarlo a la cara y le explotara en la cara. Esto lleva además dos situaciones que van a repercutir. La primera, que hoy en día, como tú algo mencionaste, va a ser muy difícil que la gente vuelva a confiar en esas empresas. Por lo tanto, lo más probable es que esas empresas vayan a ir a la quiebra. En segundo lugar, eh, el hecho en sí de que deliberadamente se ataque a la población civil ya es una situación que además muestra de que la humanidad y las organizaciones internacionales se están suicidando, Tadeo, porque no funcionan, no hacen funcionar el sistema internacional de justicia y no hacen funcionar tampoco los reglamentos de las Naciones Unidas que no permiten ninguna agresión y lo establecido en la Cuarta Convención de Ginebra, que también está integrado, que es, hay ciertas normas dentro de lo que es la guerra, que quizás llamémoslo la sin razón de la guerra, pero tiene normas que Israel constantemente las viola, como querer matar a un comandante de Hezbollah, pero para matarlo destruyeron un edificio completo, matando a decenas de civiles inocentes. Ese desprecio por la vida, ese desprecio por el ser humano, retrata de cuerpo entero la mentalidad de lo que es el sionismo, que, hay que decirlo, Tadeo, haría palidecer a Hitler. Mm, sí, hay un hecho, creo que es mediático a destacar, que muchos medios, en vez de enfocarse en lo que fue un ataque terrorista, hablaban de qué excelente operación de inteligencia llevó a cabo el Mossad. Y yo Claro, creo que nadie puede lavar la cara así a lo que fue un hecho flagrante de violaciones de derechos humanos, de la legislación internacional, de la soberanía de un país, un ataque terrorista prediseñado, que incluso se dieron el lujo de decir el mismísimo Netanyahu dio la orden para llevar a cabo el ataque. Estamos hablando de una crueldad inmensa. Leíamos, no sé si tuviste la oportunidad, estimado Nicola, de leer lo que dice un médico en Beirut. Nunca tuve que sí, estipar tantos ojos. claro, O sea, estamos hablando de un nivel de desquicio total, que los medios de comunicación en Occidente hayan estado haciendo propaganda a la operación de inteligencia, que como bien mencionabas, fue fortuita, no fue por grandes trabajos, sino que casi le entró como anillo al dedo de casualidad para llevar a cabo este ataque. No podemos tomar esa dimensión, al menos como comunicadores, como periodistas. Creo que siempre uno pregunta, ¿se puede ir más bajo? Y sí, lamentablemente el periodismo occidental, manejado por intereses económicos, siempre puede arrastrarse un poquito más. Lo que mencionabas también sobre la muerte de Ibrahim Al-Kil, claro, asesinato selectivo en una zona de población civil, y justificar, liquidamos a un líder que era el comandante de la fuerza Hatwan, las fuerzas especiales del Hezbollah, y decir, bueno, matamos a un cabecilla del Hezbollah cuando en el mismo ataque murieron decenas de niños que estaban en el mismo edificio. Cuestiones que no tienen ningún sentido y que realmente reflejan esa identidad total. Este ataque, como también bien mencionabas, reflejó de la criminalidad total, y creo que si cualquier persona que tenga, vamos a decirlo como decimos en Argentina, dos dedos de frente y un pensamiento crítico de la situación y de la noticia, se dará cuenta de que hay líneas que no se pueden traspasar, y los del ataque contra los buscapersonas fue una de esas que muestran una gran inmoralidad y que ni nadie en su racionalidad, más allá por algunos intereses económicos que tengan algunos, puede seguir apoyando, tolerando estos tipos de políticas destructivas que no tienen ningún punto estratégico, vamos a repetirlo hasta el cansancio. Esto era nada más que para hacer daño y mostrar los sádicos que son, y también incentivar todo este terror
a la población en línea general, por lo cual creo que es un punto sumamente interesante. Y por el otro lado, estimado Nicola, creo que hay que tener en cuenta algo que se llevó a cabo el día de hoy, que fue un ataque precisamente en el norte de Beirut, que fue un ataque en contra de una iglesia en la ciudad de Baalbek, en el extremo norte de Beirut, incluso fuera de las líneas de defensa o de las líneas de conflicto, fue bombardeada, reflejando lo mismo que hicieron cuando comenzó la operación en la Franja de Gaza. Uno de los primeros objetivos de la entidad fue destruir la iglesia de San Porfirio, histórica en la Franja de Gaza, y ahora en una ciudad totalmente protegida por la UNESCO debido a su gran, vamos a decir, herencia histórica, como es la ciudad de Baalbek, en el extremo norte del Líbano, ni siquiera en la frontera con Israel. Fue bombardeada y destruida una iglesia cristiana que data del siglo IV. Entonces, ningún respeto por ningún lugar sagrado, ningún respeto por la vida, ningún respeto por la historia, porque estamos delante de un régimen que no tiene historia, que no tiene respeto por la vida y que lo único que le importa es seguir manteniendo su maquinaria, tanto capital como también del poder efímero, poder que representa las Fuerzas Armadas, por lo cual criminalidad al 100% y situaciones que son muy complicadas, pero que, como estábamos diciendo, van a tener sus consecuencias. La legislación internacional y lo que estamos viendo incluso con esta Asamblea General de las Naciones Unidas muestra también, dentro del panorama geopolítico complejo a nivel internacional, que no han podido hacer nada por la Franja de Gaza, no han podido hacer nada por la Palestina ocupada. Entonces nos quedan las dudas de para qué sirven las Naciones Unidas. Creo que fue el querido coronel Muammar al-Gaddafi que se los dijo en la cara un año antes de que invadan Libia y rompió las cartas de las Naciones Unidas delante de los ojos de todos, se lo tiró a la tribuna diciendo no sirven para nada. Porque está bien, todo lo que dice la Carta de Naciones Unidas podemos estar de acuerdo, son hechos nobles, pero nada de eso se cumple. Es una gran patraña, es una gran mentira. Y por eso creo que es necesario avanzar a nuevas estructuras superadoras y que demuestren una mayor fiabilidad y una mayor consistencia en su conjunto. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Asia Central, creo que es necesario destacar organizaciones antiterroristas como la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva que dirige Rusia o la Organización de Shanghái que también mantiene toda la situación bastante estable en el Asia Central, son ejemplos claros de capacidades geopolíticas de nuevas estructuras que pueden dar, vamos a decir, un respiro o pueden dar una esperanza en medio de tantas situaciones que, como ya hemos visto, el Consejo de Seguridad de la ONU para poco y nada sirve más que para discusiones vanas, pérdida de tiempo y seguir pateando todos los desenlaces de terribles guerras hacia adelante, mientras cada uno de las potencias occidentales trata de sacar su buena tajada económica de los diversos conflictos. Entonces creo que acá hay muchas aristas y creo que el tema de geopolítico que también mencionaba sobre la ONU y su rol tan mediocre es necesario para seguir analizando. Así es. Bueno, tú mencionabas bien lo que es Asia Central, lo que sucede en Asia Occidental, pero también, fíjate, Tadeo, no está desconexo de lo que pasa en Ucrania, que también aquí hay una situación muy compleja a nivel internacional que está llevando prácticamente a estas potencias a dar palos de ciego, llamémoslo así, porque aquí lo que está haciendo Estados Unidos de apoyar de esta manera un régimen infanticida, se está suicidando el gobierno. Este gobierno va a perder la elección, producto del apoyo al Estado criminal. Y por otra parte, ha sido sacado de Asia Central. Estados Unidos ya no tiene mayor poder en Asia Central y Asia Occidental le quedan bases ilegales en Irak, bases ilegales en Siria y el apoyo de algunos países, principalmente monarquías feudales, que también ese apoyo está tambaleando como se pudo ver claramente en el término del acuerdo de petrodólar con Arabia Saudita.
En ese escenario de desgaste, los países europeos están cuestionando el apoyo al Estado criminal. De hecho, el Reino Unido ya ha dado algunos visos de querer parar la venta de armas. Francia no quiso participar definitivamente en esta cruzada naviera en contra de Yemen. España ha cambiado mucho su enfoque con respecto al Estado infanticida. Italia lo mismo. O sea, en ese sentido, lo que está ocurriendo es que el Estado sionista se encuentra cada vez más aislado, con una pérdida salvaje. Ya hemos hablado y voy a repetirlo, ¿no? El hecho que tenga perdido el 30% del Producto Interno Bruto, que tenga completamente destruida la agricultura de la parte norte de Palestina que ocupan, que es el abastecedor mayor de productos agrícolas al Estado criminal. Por otra parte, un promedio diario de colonos sionistas que abandonan el Estado de Palestina, que promedia entre los 5.000 a 6.000 sionistas diarios que abandonan el territorio. No han podido echar a andar la industria como corresponde, no pueden, eh, no pueden cumplir con los acuerdos comerciales porque la mayor cantidad de gente o está en los campos de batalla o se ha ido del país porque no quiere ir a los campos de batalla. Entonces, el, el hecho de que cientos de miles hayan abandonado y cientos de miles estén pidiendo pasaporte en sus países de origen, augura que esta guerra de desgaste está marcando como el fin del experimento de inventar una nación, crear un Estado transformado en un portaaviones al servicio de Estados Unidos y de la OTAN, Tadeo. Sí, tal cual como lo estabas mencionando, hay muchas cuestiones muy interesantes que se están dando en la reconfiguración global. Estamos en medio de una reconfiguración global. El escenario que mencionabas de Ucrania es sumamente interesante. Incluso Kamala Harris en el debate con Donald Trump estaba diciendo de que si ella es electa presidenta se iba a terminar el conflicto en la Franja de Gaza, ella iba a convencer al gobierno de ocupación israelí de hacer unas negociaciones del cese al fuego, por lo cual estamos hablando de que incluso el Partido Demócrata, que se beneficia y que ha estado aupando al gobierno de Netanyahu, ahora trata de despegarse electoralmente para que aquel voto pacifista norteamericano, aquel voto en contra de la guerra, que es un voto importante y más en una elección tan cerrada como la que se está dando en Estados Unidos, va a ser vital para definir los resultados. Pero volvemos a lo mismo, son palabras. De ahí a los hechos, sabiendo que el lobby sionista es quien sustenta ambas candidaturas, porque ni Trump es mejor que Harris, ni en absoluto, no vamos son dos demonios diferentes, no vamos a decir mucho más, pero es interesante que se han tenido que despegar incluso de esa manera, y lo que han estado haciendo los gobiernos europeos, que vienen golpeados por inmensas crisis energéticas y económicas por su agresión en contra de la Federación Rusa, y la situación de desestabilización constante que provoca la entidad en Asia Occidental provoca que tengan aún más problemas para conseguir recursos energéticos, de tal manera que lo que pasaba por el canal de Suez a través del Mar Rojo ha quedado totalmente inhabilitado y que todas las cosas se encarezcan aún mucho más. Entonces, vemos que esta situación actual no les conviene absolutamente a nadie y por eso se han tenido que ir despegando. Hubo un informe de la Unión Europea dirigido por el expresidente italiano Mario Draghi, en los cuales advertía todos los peligros continuos y los errores que está cometiendo la Unión Europea y las consecuencias que esto está teniendo para la existencia misma de la Unión Europea. Y entre ellos también mencionaba que este apoyo continuo hacia Israel era una piedra en el zapato para seguir manteniendo a flote la Unión Europea. Con todo este panorama vemos que es una situación tensa, complicada y que, bueno, ya muchos dirigentes empiezan a pensar en cómo van a saber, cómo van a hacer para sobrevivir ellos, aunque eso tenga que llevarles a empezar a recortar un poco las relaciones con Israel. Lamentablemente,
Muchos son palabras y vemos pocos hechos, pero también no podemos ignorar el hecho de esta guerra de continuo desgaste que ha llevado el eje de la resistencia, que ha sido un golpe durísimo, como bien relatabas, Nicola. Creo que poco más podemos agregar a lo que decías sobre la estrategia de desgaste que se ha llevado a cabo y que creo que ha sido la más efectiva en mucho tiempo. Se le ha golpeado, como siempre digo, donde les duele, en el bolsillo, y los colonos, que pocos tienen conexión con esa tierra y no tienen ninguna causa para estar ahí, para dar su vida y defenderla, pues bueno, también refleja esa sustancia de ese estado ficticio que existe, y que la gente no es tonta y no va a estar dando su vida cuando tiene otra nacionalidad y puede refugiarse sin ningún problema. Acá hay que repetir hasta el cansancio los beneficios que da el gobierno de ocupación sionista a cualquiera que se diga a sí mismo antepasado judío, israelí o lo que sea, que le dan casa, le dan dinero y los mantienen de tal manera que incentivan a que tengan una especie de arraigo. Pero entre la vida o el dinero, algunas personas son un poco coherentes y deciden salvar su pellejo en vez de sacrificarse por una causa injusta y que no tiene ninguna sustentabilidad ni histórica, ni humana, ni absolutamente nada. Bueno, y agregar a lo muy bueno que has dicho, Tadeo, es el hecho que el cuestionamiento interno que hay a la política del Estado y el cuestionamiento externo, porque el sionismo, por ejemplo, en Estados Unidos, está en un declive salvaje con respecto a los judíos antisionistas. Nature Carta y todos aquellos que se oponen a los crímenes de la entidad infanticida superan el número ahora a los que apoyaban al Estado criminal. La problemática es que el control del dinero es tan grande que hay ahí que, como tú muy bien lo mencionabas cuando dijiste, el lobby sionista está muy metido en ambos partidos, ¿no es cierto? En republicanos y demócratas, y los controla y financia sus elecciones, y como controlan los medios de difusión audiovisuales, controlan la prensa escrita, y controlan casi todas las agencias internacionales de noticias, entonces los políticos se ponen rápidamente de rodillas frente a ese poder que lo puede hundir o lo puede levantar en la imagen pública en lo que es Estados Unidos. Pero las encuestas han sido muy claras allí, sobre todo los jóvenes norteamericanos, donde más de un 60% rechaza el Estado criminal. Ahora, habría que ver, y eso es lo que hay que ver, es qué va a ocurrir con una tercera candidatura, que no se habla más que de Kamala Harris y se habla de Trump, ¿no? Pero también se está construyendo otra candidatura con uno de los Kennedy. Entonces, veamos qué va a pasar ahí. Hay que decir eso. Yo creo sinceramente que Kamala Harris no va a ganar. No va a ganar la elección. Primero, porque el gobierno ha sido desastroso. Segundo, por lo impopular que ha sido Ucrania y ahora Gaza. Porque resulta que dicen la población común y corriente, que hay 50 millones de pobres, varios millones que no tienen el green card, varios millones que no tienen asistencia en salud, se encuentran, Tadeo, con el hecho de que dicen, bueno, yo no tengo salud, yo no tengo dónde vivir, y mi gobierno gasta de nuestros impuestos miles de millones de dólares para mantener una guerra en Ucrania, y ahora mantiene a un Estado que se dedica a matar niños y mujeres. Entonces, eso ha ido cambiando la percepción no solo de Estados Unidos, sino que del mundo entero. Por lo tanto, el Estado sionista, que no puede vivir en paz y no puede vivir en guerra, se encuentra en una guerra prolongada donde se ha desenmascarado definitivamente cómo es, porque para nadie es un secreto que Hitler se pondría pálido de ver lo que son los sionistas. Entonces, eh, bueno, de hecho también había una alianza, ¿no? Entre los sionistas con los nazis a través del acuerdo de la Jabará que tú muy bien conoces. Entonces, en todo esto, creo que viene
O sea, que el 7 de octubre fue un punto de inflexión, que vienen cambios muy importantes a nivel mundial y en especial a nivel de Asia Occidental. Creo, Tadeo, que vienen cambios profundos. Claramente, e incluso quiero destacar algo de lo que mencionaba sobre los judíos antisionistas. Hace un año, Ibrahim Raisi, el presidente mártir de Irán, estaba en la Asamblea General de Naciones Unidas, termina su discurso y lo primero que hace es saludar y abrazarse con la comunidad de estos judíos antisionistas. Y creo que eso fue la imagen que derrumbó muchos mitos occidentales de que hay una gran persecución de que los árabes y que el mundo islámico odia el judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Que cosas propagandísticas que el sionismo siempre saca y que ha sido, creo que ese fue un punto muy interesante de inflexión para demostrar realmente la verdad. Y es interesante cómo estos movimientos han empezado a ganar popularidad. Una imagen muy importante de verlos con la bandera de Palestina y rechazar estos crímenes que se realizan de manera impune. Aún así, lamentablemente, el factor dinero y el factor del lobby sionista sigue jugando un papel importante dentro de los ámbitos políticos en Estados Unidos. Había una investigación, si mal me equivoco, del New York Times que hablaba de que cómo este lobby sionista invertía $100,000 por congresista por semana en los Estados Unidos para garantizarse los desembolsos multimillonarios que daba el Congreso y que sigue dando el Congreso de Estados Unidos a la entidad. Creo que se desembolsó 60,000 millones hace un par de semanas. Entonces, estamos hablando de que tiene un peso importante interno. Eh, Hay que ver qué es lo que va a hacer Donald Trump, si sigue con su locura de cambiar la capital a Jerusalén, cosas que no tienen ningún sentido real y que es impráctico y que además es clara violaciones en contra del derecho internacional. Y esta elección va a estar bastante cerrada. Si bien hay una gran impopularidad, como bien mencionabas, de Kamala Harris, el Partido Demócrata tiene esas artimañas que muchas veces electoralmente, ya la hemos visto anteriormente, ese voto por correo, voto de ciudadanos muertos y demás, es una costumbre muy popular en los Estados Unidos. Uno diría que eso pasa en países de tercer mundo, pero el sistema electoral de los Estados Unidos realmente deja mucho que desear en transparencia. Y bueno, veremos cuál es el menos peor que gana. El tema que mencionaba sobre la corrupción de Ucrania y el apoyo al Partido Demócrata es fundamental. Pero volviendo al eje central de nuestro programa y de los temas que estamos tratando sobre el Asia Occidental, las grandes transformaciones están en pleno desarrollo. Creo que hay que mencionar también el eje de la resistencia en Irak. Hace poco estuvo el mismísimo presidente Pezeshkian de Irán en Irak, recibido con altos honores por el gobierno iraquí, algo que nunca, creo que muy pocas veces alguien se hubiera imaginado en la actualidad, un presidente iraní dándose la mano con un primer ministro de Irak. Dos civilizaciones muy importantes, la persa, la babilónica, la que representa de alguna u otra manera la Irak histórica, y creo que esa es una alianza sumamente estratégica. Todavía falta mucho para expulsar, lamentablemente, están incrustados como una garrapata, como diríamos, una pulga en Irak, con todavía presencia militar. Todavía hay una franja interesante en Siria. Ahí hay otra discusión sobre el rol de los kurdos, lamentable bajo algunos intereses occidentales, que es contradictorio, del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, apoyados por la CIA, apoyado y haciendo el juego de el eje norteamericano para desestabilizar a Siria, Irak, Irán. Creo que es algo que para analizar, pero más allá de eso, creo que hay una transformación que no se va a detener. Volviendo al área geopolítica, la integración al BRICS de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, los grandes proyectos económicos, geopolíticos que también tiene China en toda la región, incluso llegando hasta Yemen
con un plan de reconstrucción total que se llama Plan Félix. Hay muchas cuestiones geopolíticas que dan a entender que el tiempo de Estados Unidos en Asia Occidental está llegando a su fin, como también llegó a su fin anteriormente en Asia Central, y que eso también lo hemos visto en nuestra Latinoamérica con un retroceso de las posiciones en lo que Estados Unidos vuelve a lo que se llama su primera línea de defensa, y por eso también hemos visto un auge de las políticas pro-norteamericanas en toda nuestra región latinoamericana, lo cual representa un reposicionamiento estratégico de los Estados Unidos. Pero no se van a ir fácilmente del Asia Occidental y no se van a ir lamentablemente por las buenas. Y creo que ahí está el eje central de la situación actual en torno a toda esta situación. Gracias, Tadeo. Tadeo, tú tienes un conocimiento bastante grande de todo esto. Me gustaría, si nos pudieras conversar de un elemento que ha sido tremendamente gravitante en todo lo que es la contingencia, principalmente ahora, y también los cambios estratégicos que ya se están dando, y que es Yemen. Fíjate, el rol que ha jugado Yemen ha sido de una dignidad, de una capacidad, de una entrega que no han tenido más que pocos países árabes y además Irán. O sea, Siria, claro, es el corredor por donde llega toda la ayuda económica a Hezbollah y a la resistencia palestina. Y ojo, que el plan de invasión que tiene, ya lo voy a mencionar bien y lo voy a detallar, eh, el posible plan de guerra que tienen hacia el Líbano y Siria es bastante complejo. Pero me gustaría que hablaras de, como te digo, del rol de Yemen, Tadeo. Bien, es muy impresionante lo que ha estado haciendo Yemen, uno de los países más pobres del mundo. Eso creo que hay que recalcarlo y decirlo, porque Así, pese a ser uno de los países más pobres, más atacados, con una operación de invasión que se prolongó del 2014 al 2022, con bombardeos diarios en contra de Yemen, se ha tratado de dividir el país en dos nuevamente, Yemen del norte, Yemen del sur. Aún así, incluso una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes para destruir la resistencia del gobierno en Yemen, aún así se han mantenido fuertes, han logrado vencer todos los obstáculos y han puesto en jaque la economía del régimen y sus vías de, vamos a decir, un salvoconducto que tenían a través del Mar Rojo, demostrando su nobleza. Creo que es un país sumamente noble. Había un dicho antiguo que decía que cuando uno pierda la fe, un dicho creo que era lo habían dicho en Libia, si mal me equivoco, cuando uno pierda la fe hay que mirar hacia Yemen debido a el carácter y el arabismo que representa Yemen, que ha sido una de las cunas importantes. Cuando hablamos de Yemen, estamos hablando de lo que mal dicen en los grandes medios de comunicación los rebeldes hutíes. Los rebeldes hutíes se caracterizan tal vez por su nombre característico del líder al-Houthi y de lo que representan políticamente, pero estamos hablando de un gobierno de unidad nacional, un gobierno que cuenta con un apoyo más allá del movimiento hutí, con un movimiento tribal importantes, incluso político, que han formado lo que se llama Gobierno de Salvación Nacional de Yemen, que controla prácticamente el 70% de Yemen y las principales áreas poblacional en Yemen. Y este gobierno de unidad nacional, ellos han dicho que, bueno, cuando empezó lo de la operación inundación al-Aqsa y después toda la agresión sionista en contra del pueblo de Gaza, ellos esperaron, bueno, que salgan a defender a la causa palestina los países más ricos del mundo árabe. No salieron los más ricos, dijeron, bueno, que salgan los más poderosos, no salieron los más poderosos y bueno, alguien tenía que hacer algo y ese fue Yemen. Lo que ha hecho Yemen con una tecnología de desarrollo nacional, porque eso también creo que es necesario recalcar, que muchas veces se habla de la ayuda de Irán hacia Yemen, geográficamente cuasi imposible estar traspasando misiles en alta mar y todo lo demás con una coalición internacional marítima ahí mismo que hace de bloqueo naval en contra de Yemen. Hay cuestiones que son muy lógicas y que no se pueden dar.
y que el gobierno yemení, a través de su arma resistencia, a través de su desarrollo nacional, pese a todo, tener todo en contra, logró demostrar al mundo lo que puede hacer un pueblo valiente y digno y soberano. Y creo que ha dado mucho que hablar, incluso esta semana con el ataque con un misil supersónico, hipersónico mejor dicho, que se llama Palestina, que logró golpear una base importante en Tel Aviv. Todo esto demuestra el desarrollo que puede tener potencialmente un país que está decidido a ser libre. Eh, Cuando comenzó Yemen a apoyar la causa palestina, se encontró con lo que dijeron una gran coalición internacional para detener a Yemen. Estados Unidos envió barcos Reino Unido, Francia, muchos países europeos, pero más allá de las operaciones limitadas que llevaron, creo que ha quedado en claro que no han podido contra Yemen y que nadie se anima a una operación terrestre en suelo yemení, un suelo que es montañoso de características muy similares a las de Afganistán y que demostraría que la resistencia de Yemen, que tuvo tantos años bombardeada, que no ha podido ser derrotada por ninguna vía, tampoco ningún país occidental está en la capacidad ni siquiera de llevar a cabo una operación a gran escala en contra del país más pobre del mundo, lo cual también pone en tela de juicio la debilidad del occidente, que está en un ocaso geopolítico importante, que también creo que los hechos inmorales que lleva a cabo este occidente reflejan su ocaso total, porque no únicamente un ocaso en lo económico, en lo militar, sino también en lo social, en lo espiritual de su sociedad, y se ve reflejado en todos los ambientes, y que no puedan contra un país humilde, noble y que está decidido a ser libre es sumamente llamativo, característico, y bueno, lo de Yemen es heroico claramente. Y respecto a la actualidad política en Yemen, si me das 5 minutos lo Oh, explico oh, brevemente. El gobierno central de Sanaa, dirigido por el primer ministro Abdulaziz bin Jabtur, lleva a cabo un gobierno de representación de todos los sectores de la sociedad. Hay un gobierno internacional de Yemen, que es el gobierno apoyado por Arabia Saudí, que no tiene posiciones internas en Yemen, sino que es un gobierno en el exilio. Y hay un gobierno que es el gobierno de Yemen del Sur, que está posicionado en la ciudad de Adén, una ciudad portuaria, pero que no tiene mucho peso, pero que todos estos tres sectores que estamos mencionando están actualmente en un diálogo constante auspiciado por China y auspiciado también por la Federación Rusa, en los cuales muy probablemente el conflicto interno de Yemen se termine dando en una solución negociada de un gobierno total de unidad nacional. Es interesante que el primer ministro de Yemen, con sede en Sanaa, es originario de la ciudad de Adén, de donde están los principales rebeldes. Entonces, internamente en Yemen hay un cese al fuego desde el 2022 entre todos estos factores y hay negociaciones abiertas que nos reflejan que esa causa va a terminar solucionada, igual que por intervención internacional de China como mediador se logró llevar a la paz entre Irán y Arabia Saudí. Lo mismo va a suceder internamente en Yemen. Y esto va a ser nuevamente un gran golpe a aquellos factores que han buscado dividir la región, fragmentarla, llevar el conflicto continuo, el caos continuo, con tal de debilitar cualquier eje de resistencia real. Entonces, todo esto termina dándonos a entender que lo que representa Yemen es sumamente importante, creo que es la perla del mundo árabe y su demostración de heroicidad es más que clara y contundente. gracias. Fíjate que agregar una, frente a lo que había comentado, ¿no? Que el movimiento de urgencia que quiere hacer el Estado infanticida es invadir el sur del Líbano, cortar las carreteras de la comunicación entre Líbano y Siria con la oposición siria, apoyado por kurdos y apoyado por los miles de terroristas contratados en todo el mundo, dar una guerra intensa en Siria, tratar de hacer derrocar al gobierno de Bashar al-Assad y cortar todo
apoyo al Líbano y especialmente a Hezbollah. Este es el plan que quisiera hacer que quiere hacer Netanyahu con los cabezas calientes del alto mando militar. Pero hay otros que le dicen que es una locura porque se van a meter en un atolladero donde no va a salir vivo ninguno. Lo que sí han tenido conversaciones, lo han hecho en Europa, con la oposición en el Líbano y han conversado con la oposición siria, lo han hecho en Europa. Y le han preguntado hasta qué punto ellos están dispuestos a asumir un gobierno en Siria o asumir un gobierno en Líbano. ¿Qué otra locura? Porque la mayor de la población en Líbano es shia y además muchos cristianos apoyan a Hezbollah y además también incluso partidos de derecha apoyan a Hezbollah porque es el único que ha impedido que el Estado criminal se apodere de los yacimientos petróleos del Bloc 9. De modo que, porque si el ejército del Líbano tuviera que defender al Líbano, bastaría mandar a la reserva sobre 50 años de edad para que se tomen el Líbano. El ejército libanés no tiene ninguna capacidad de enfrentar al Estado criminal, solamente lo puede enfrentar Hezbollah. Así que ese plan es el que está en juego en este momento entre aquellos oficiales cabeza caliente que lo quieren llevar a cabo y aquellos más fríos que le dicen es una locura, nos vamos a meter en un atolladero donde va a ser muy difícil que salga un soldado vivo. Eso era un poco lo que quería comentar sobre ese plan que tiene en este momento. Ahora, no hay que caer en la trampa de creer, como dice el Estado infanticida, que toda la capacidad militar de Hezbollah ha sido destruida. Ese es un sueño que no se les va a dar jamás, nunca se les va a dar ese sueño. Y por decirlo real, yo creo que Hezbollah, Tadeo, no ha ocupado ni el 5% de su capacidad militar, aún no. O sea, están dejando que el Estado criminal se desgaste, y después ellos van a usar la fuerza. Porque además, Siria no ha intervenido en el Golán y podría hacerlo, y tampoco Irán ha intervenido a través del Golán, que sabemos que Irán es el país que más apoya al pueblo palestino y a Hezbollah y a Siria. Así que todo esto lo que muestra claramente lo que dijimos en un comienzo, de que el Estado sionista está dando palos de ciego, no saben qué hacer ni cómo llevar adelante la estupidez, la irracionalidad de lo que han hecho. Se han conformado con matar mujeres y niños, creen que seguir matando mujeres y niños va a obligar a la resistencia a aceptar un alto el fuego absurdo, que no lo van a aceptar, al menos el que ha ofrecido el Estado criminal no lo van a aceptar. No tiene Estados Unidos la intención de entrar en una guerra en este momento. O sea, esta situación da todavía para mucho tiempo más. Y mientras más pasa el tiempo, más se acerca el fin de esa pesadilla llamada Estado de Israel, Tadeo. Así mismo es. Y hay un punto interesante que mencionaba sobre el apoyo de Hezbollah internamente en el Líbano. Lo destacaba en su discurso Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, diciendo, desconoce la entidad, el arraigo de la resistencia, de la lucha y de lo popular que representa Hezbollah, incluso en sectores fuera de los sectores chiíes en el Líbano. Mencionabas el apoyo de los cristianos. Creo que nadie se va a olvidar en Siria, en las regiones cristianas de Siria, en los cuales se habla el arameo, aquel idioma que hablaba Jesús de Nazaret, y porque no hablaba hebreo, donde los comandos del Hezbollah liberaban las ciudades, liberaban las iglesias, y jamás se llevó a cabo ningún ataque en contra de la población civil. La liberación, creo que de Alepo, también sumamente estratégica, demostró que el Hezbollah es una de las milicias mejor preparadas y entrenadas en toda la región. Lo que están calculando y haciendo cálculos mentales de una derrota rápida, de que en estos pocos días, con estos bombardeos
contra la población civil ya están derrotados el Hezbollah, o que si realmente se atacaron las posiciones misilísticas, porque eso es otra de las estrategias de crear objetivos fantasmas, están calculando todo mal y se van a llevar una sorpresa. Y por eso creo que tienen que realizar bien los cálculos y evitar una locura, porque incluso también lo dijo Hassan Nasrallah, los principales responsables de la aceleración de la caída del régimen sionista se llama Benjamín Netanyahu, porque han cometido todos los errores y siguen cometiendo los errores y horrores que llevan a cabo. Creo que había una pregunta que estaba haciendo una persona en nuestra audiencia, Alejandro Marambio, Aldo Marambio. eh, respecto a si la muerte de Ibrahim Raisi también estaría asociada con los ataques de explosivos y demás. Yo lo vi en las redes sociales, algunos comentarios, pero creo que siempre hay que quedarnos con la investigación oficial que hizo el cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica de Irán, que ellos dijeron que fue un accidente aéreo muy lamentable, que fue más bien por las dificultades técnicas de un helicóptero de origen norteamericano, que también, bueno, por problemas ambientales se terminó en esa tragedia. Creo que ahí hay que tener cuidado porque muchos también analistas suelen tirar algunas noticias de conspiración o tratar de armar otros escenarios, pero en el caso de Irán yo me quedaría con la versión oficial que lance el gobierno de la República Islámica de Irán porque es el mayor y responsable de la situación, y si se hubiera llevado a cabo un ataque similar como el que se llevó en el Líbano, serían los primeros en poner la voz en alto y serían los primeros también en responder ante este abuso que se ha dado. Por lo cual, al menos esa es mi opinión como profesional, de tener ciertos cuidados con algunas temáticas que por ahí vemos sueltas en diferentes redes sociales. Así es, así es. O sea, hay muchas noticias que son falsas, pero principalmente lo que buscan es confundir a la opinión pública, sobre todo y hay que decirlo con claridad, en la admiración que ha ganado Irán en todo lo que es el mundo en general y en Asia Occidental en particular. Irán es hoy en día un baluarte de los pueblos del tercer mundo, un baluarte de los pueblos árabes, no hablo de los gobiernos, de los pueblos árabes, y ha sido el mayor defensor no solo de los palestinos, sino que fue el mayor defensor de Yemen, de Siria, de Irak, y por qué no decirlo, el gran apoyo que tiene Hezbollah. Entonces, en ese aspecto hay que tener claro que esas fuerzas aún no han ingresado. Fíjate que Yemen ha enviado hombres. Se dice que hay más de 10.000 combatientes en Siria. Las Fatih Biyun de Afganistán han enviado hombres. Hasta los talibanes habían ofrecido enviar ejército. Y por lo demás, se sabe claramente de que Hashad al-Shaabi está preparado para intervenir militarmente con más de 50.000 hombres en cualquier momento. De modo que yo sigo pensando, Tadeo, de que cuando, en la medida que esto se vaya desgastando más, el estado criminal sea cada vez más difícil mantenerlo, porque fíjate que el estado infanticida gasta 500 millones de dólares diarios. 500 millones de dólares diarios les cuesta la guerra y lleva un año. O sea, hay que ver cuánto más puede resistir. O sea, en un mes estamos hablando de 15.000 millones de dólares. Estados Unidos le va a dar 30.000, le alcanzará para 2 meses. Pero ¿cuánto estará dispuesto la opinión pública norteamericana a aceptar de que se siga manteniendo un estado infanticida que solo se dedica a matar niños, mujeres y civiles en desmedro de las necesidades del propio pueblo norteamericano? Entonces, todo esto lo va estableciendo el tiempo. De modo que sigo pensando que en la medida que la guerra se alargue, es mucho mejor para el frente a la resistencia. Si no es menos cierto que desgraciadamente el pueblo palestino ha pagado un precio altísimo, no es menos cierto que nunca
estaba tan cerca el fin del Estado criminal, que eso es lo más importante. El Estado criminal se está disolviendo. Si que estén saliendo para afuera 5.600, 5.000, 6.000 colonos todos los días y que más del 60% esté pidiendo pasaporte en sus países de origen para irse, porque aquí tú recordarás, Tadeo, de que una de las premisas y publicidad más grande que hacía el Estado sionista hacia el interior de las comunidades judías, que el Estado de Israel es el lugar de mayor paz y vida en paz de los judíos del mundo entero. Y no existe un lugar más peligroso para los judíos que el Estado de Israel. Eso es otra paradoja, ¿no? Es así, es muy, muy interesante y creo que también hay un escenario global del que no estamos tomando mucha dimensión, que son países como Indonesia, Malasia, que a través de bloqueos económicos también ha llevado a cabo un duro golpe contra Israel y contra lo que lo apoyan. En esta semana en Argentina, la petrolera de Malaya, de Malasia, Petronas, tenía una inversión de 30.000 millones de dólares que hacer con Argentina y la canceló por el apoyo que localmente da el gobierno de Milei a el régimen sionista. Eso también es un duro golpe y son duros golpes continuos que han estado haciendo de a dónde van a poner sus inversiones y de no tolerar en una especie de boicot también a aquellos países que son responsables o cómplices también de la maquinaria de muerte, por lo cual creo que es sumamente interesante también estos movimientos de países que se han puesto también esta lucha tal vez no armada, no enviando armamento, no enviando soldados combatientes, pero sí siguiendo esta línea de boicot económico, con retirando incluso inversiones estratégicas que representan también un duro golpe, y el de Malasia en Argentina, por el apoyo del gobierno de Javier Milei al régimen sionista, creo que es más que destacable. Hay una pregunta, Tadeo, que dice, siempre es grato escucharlos. ¿Cuál es el papel del Partido Comunista del Líbano frente a la agresión sionista? Mm. Hubo un comunicado que sacaron hace un par de horas diciendo que apoyan 100% al Hezbollah en toda la lucha que se está haciendo. Creo que también el Frente Comunista que está en la Franja de Gaza es uno de los que también está como pilares de la resistencia, por lo cual el papel de estos partidos revolucionarios, vamos a decirlo, más allá de sus diferencias políticas, incluso religiosas, han sido muy nobles en respaldar lo que, como bien mencionabas, es la única fuente de resistencia en el Líbano real, porque el ejército libanés está dejando que todo el país esté siendo atacado, incendiado. Pues bueno, el respaldo y el encolumnamiento detrás del Hezbollah, incluso del Partido Comunista del Líbano, es sumamente importante y estratégico. Decir también, Tadeo, reforzando un poco esto, hay un lugar que, o sea, una actitud del Partido Comunista del año 2006 en la invasión sionista al Líbano, que se abstuvo, que se abstuvo de apoyar a Hezbollah e incluso hizo críticas, ¿no? Y aparecía el Partido Comunista, la extrema derecha libanesa, Estados Unidos e Israel con el mismo lenguaje. Eso le significó que toda la juventud del Partido Comunista se fue. ¿Y a dónde se fue? Se fue a los partidos de izquierda y se fue a Hezbollah. Entonces, una enorme cantidad de libaneses que eran de ese se fueron a Hezbollah. Ahora no van a cometer el mismo error. Y ahí es cosa de verlo, ¿no? Ahora, hay un juego, y esto hay que decirlo, un juego de Estados Unidos e Israel en Asia Occidental, que es intentar aquellos partidos, movimientos que no tienen principios políticos ideológicos estables o bien entendidos, captarlos para hacerlos trabajar para el Estado norteamericano. Lo que ocurrió desgraciadamente y vergonzosamente con el partido, el PKK del Kurdistán, que desde que se acabó y murió Abdallah Öcalan,
es un partido que murió también con él. ¿Ah? Ahora es incomprensible y no hay que alguien pudiera, algún, eh, diría yo, fíjate, algún tarao que vaya a creer que Estados Unidos va a construir un Estado kurdo para entregarse a los partidos comunistas o a los comunistas kurdos. O sea, es una imbecilidad que han tenido los kurdos de no darse cuenta que están siendo utilizados como carne de cañón para dañar a Siria, a Irak y a Irán, que esa es una de las razones, ¿no? Ahora, Claramente. Y no sé si hay alguna u otra pregunta de nuestra querida audiencia. Bueno, ahí tenemos una interesante que dice si Israel ya no es un lugar de paz, si se podría ir a pensar que la Patagonia lo sea. Creo que si lo respondemos, creo que el programa que se hizo con Sebastián Salgado fue muy interesante al respecto. No voy a opinar mucho más porque creo que Sebastián es un gran profesional y él lo explica 10.000 veces mejor que yo. Pero sí, hay una importante presencia en la Patagonia, estaba en los planes del inicio del Estado y creo que también la política general del gobierno argentino que casi apuntan a la desintegración del país, también puede tener algún efecto en ese sentido. Estamos en una situación muy complicada interna en Argentina, pero una invasión y la recreación de un Estado no se da de la noche a la mañana, hay que analizar muchos aspectos ahí. Sí, el control de los recursos lo tienen, y eso hay que decirlo, la empresa israelí del agua Mekorot tiene el control de los recursos hídricos de las principales provincias cordilleranas, a excepción de la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, lo que es Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, todo es bajo el control actual de Mecorot, por lo cual es interesante para tener en consideración. Son escenarios que se dan, pero que en Argentina ya hay muchas voces disonantes en contra y que esta política muy de fanatismo de Javier Milei termina siendo más un boomerang que un beneficio para el sionismo internacional, porque antes era muy difícil hablar de ciertas cosas en Argentina y ahora está en la boca de muchísimas personas, incluso personas que nunca nos hubiéramos imaginado que están hablando sobre estos temas. ¿Hay complicidad política? Lógico que sí, pero creo que ha cambiado la situación. Hace 2 años atrás era un tema mucho más complejo, pero creo que en la actualidad se ha estado asentando un poquito más en contra que a favor de la entidad en la región. decir ya voy a responder a Steven, pero decir, fíjate, un poco ampliando lo que tú decías, que en el acuerdo del primer Congreso Sionista de Basilea del año 1897, cuando se acuerda la creación de un Estado para los judíos en algún lugar del mundo, porque así fue, la primera opción era la Patagonia chilena-argentina. La segunda opción era Madagascar. La tercera, la actual Uganda. Y la cuarta opción era Palestina. O sea, vuelvo a repetir esta misma pregunta, ¿no? Si hubieran tenido alguna relación con Palestina, Palestina habría sido la única y no habría existido ni la segunda ni la tercera. Pero todo puede pasar en un mundo donde la mentira está a flor de piel, sobre todo en lo que es el imperialismo. Sí. Aquí, en la pregunta Stock dice, siendo Francia el colonizador original del Líbano, quería saber si hay roce específico con Estados Unidos y el Reino Unido. Específicamente, Steven, si bien es cierto, son países capitalistas que están dentro de la esfera de influencia de la OTAN y por ende de Estados Unidos a la cabeza, no es menos cierto que son economías capitalistas que compiten entre sí. Y a veces la competencia es brutal. Tanto es así que la Primera Guerra Mundial es entre países capitalistas y la Segunda Guerra Mundial fue entre países capitalistas que agredieron a la Unión Soviética ya habiendo comenzado hacía rato la Segunda Guerra, pero son guerras europeas entre países capitalistas. Y en este caso, Francia, que tiene una atadura histórica con el Líbano desde el punto de vista comercial muy grande,
no va a querer que Estados Unidos o el Reino Unido lo reemplacen. Así que por ese sentido Francia, diría yo que menos activo en las conspiraciones contra el Líbano, sí ayuda a conspirar en contra de Hezbollah porque cree que siguiendo esa tradición de buena relación con los sectores de la derecha libanesa, pueden mantener su status quo y evitar que Estados Unidos o Reino Unido los reemplacen. Y creo que hay un punto interesante que quiero recalcar de lo que estabas mencionando sobre los mapas. Tengo un mapa ahí atrás. Si buscamos mapas de hace 100 años, vamos a ver que muchos de estos países no existían o existían otros, cambiaron fronteras, nombres, cayeron, se derribaron. Por lo cual tampoco hay que caer en ese mundo idealista de que se van a seguir manteniendo los mapas de esta manera. Es un mundo que estamos siendo en plena transformación, en continua ebullición y que, bueno, no nos puede sorprender que se generen cosas de la noche a la mañana. Por eso también siempre es importante estar atento a los acontecimientos, seguir los hilos de los acontecimientos y hacer análisis completos, como lo que tratamos de hacer acá en Satar TV respecto a la situación. Y bueno, si hay un mapa que demuestra el que todo puede cambiar y que lamentablemente muchas veces para el mal, es aquel famoso mapa de la Palestina ocupada por la entidad, en cómo se ha estado disolviendo un país a cambio de una entidad ficticia. Así es. Ahora, Estados Unidos se juega, fíjate, en contra de sus propios intereses muchas veces por apoyar el Estado sionista. Porque en la medida que apoyaba el Estado sionista a ciegas, ha significado que eh, un gran rechazo, un gran repudio a Estados Unidos lo, lo lleva a ser repudiado de manera de que los pueblos se empiezan a acercar más a los grupos y a las organizaciones obviamente antiimperialistas, cuando podría ser distinto y haber tenido claramente de que el Estado sionista es un gasto, un desgaste y una carga para Estados Unidos y no hay ninguna utilidad. Sin embargo, arriesgó todo lo que tenía y lo perdió, porque perdió Asia Central y está perdiendo Asia Occidental, principalmente por el apoyo ciego a la entidad infanticida, que la entidad infanticida no le interesa más que su propio bienestar y en ningún caso lo que pase ni con Estados Unidos ni lo que pase con los europeos, porque en definitiva, tú lo sabes muy bien, los países europeos más importantes son gobernados por discípulos de George Soros y en el caso de Francia por un discípulo de la familia Rothschild y en el caso Sunak de George Soros y de Zelensky, que es un payasito de George Soros que está gobernando después de un golpe de Estado en Ucrania. De modo que eso demuestra claramente que a los sionistas les interesa un bledo lo que pase con el pueblo norteamericano y lo que pase con Estados Unidos. Lo que pasa es que a Estados Unidos lo utilizan como su puño de hierro y eso quedó demostrado cuando consiguieron la declaración Balfour. Fíjate, cuando le ofrecen Lord Rothschild, le ofrece a Lord Balfour, le dice, ustedes nos entregan este pedazo de tierra para construir ahí un hogar nacional judío y nosotros les terminamos de financiar la guerra y metemos a Estados Unidos en la guerra. ¿Te das cuenta? O sea, una familia decide meter a Estados Unidos en la guerra y miles de familias, decenas de miles de familias, lloraron por la muerte de sus hijos, que fueron enviados por el capricho de una familia sionista recalcitrante que hizo que los hijos del pueblo norteamericano fueran a combatir en una guerra que en ese momento no era para ellos. Que la aprovecharon muy bien los norteamericanos esa guerra, la aprovecharon muy bien y es tema de otro análisis, no del tema de hoy, pero sí demuestra el poder que tiene el sionismo en Estados Unidos y por eso se debe acostumbrar a hablar del imperial sionismo, porque el pueblo norteamericano no tiene idea de lo que hace su ejército ni lo que hace su gobierno. El pueblo norteamericano es utilizado
para esta aventura militarista donde el poder económico lo controla el sionismo internacional. De modo que hablar de imperial sionismo es lo que se ajusta más a la realidad de los hechos, Tadeo. Mm. Sí, y yo generalmente utilizo el término anglo-sionismo, porque hay que comprender que también Estados Unidos siempre es dependiente de su papá, Inglaterra, y que el sionismo también tiene sus conexiones con estos pensamientos británicos de la pérfida Albión y de tanta historia que tenemos por ahí. Bueno, Satar TV, historia, geopolítica, actualidad, conflicto internacional y sobre todo la defensa de la causa palestina. Creo que tenemos todo en un mismo programa y siempre es importante. Creo que hay una pregunta para ti, estimado Nicola, ahí en el chat de Rubén Bustamante, que dice si es posible superar el cinturón de hierro aéreo algún día. Gracias, Rubén. Gran persona, gran amigo, gran revolucionario, ¿no? Rubén, sí, ya está siendo superado, ya está siendo superado. Eh, si te refieres, por ejemplo, a la cúpula de hierro, ha sido superada y a la Fuerza Aérea Sionista va a ser superada y en el muy corto lapso, yo diría de aquí a un mes. ¿Por qué razón digo de aquí a un mes? Porque hoy en día ya los países de la zona están capacitados para fabricar misiles antiaéreos muy rápido. Irán ya tiene el Babar 373, que es superior al S-300 ruso, muy bueno. Y fabricar uno de esos sale un par de cientos de miles de dólares, pero un avión que es derribado con ese misil cuesta 50 millones de dólares. Entonces, hoy en día es mucho más económico fabricar buenos misiles que estar fabricando, comprando aviones. Actualmente sí, el Estado criminal tiene la superioridad aérea, pero muy pronto esa superioridad aérea se va a terminar y ya se está terminando y fracasó en Yemen con los mismos aviones que tiene la entidad infanticida que tiene la monarquía feudal saudí. Los mismos aviones fracasaron en Yemen y perdieron la guerra. Bien, y un punto final creo para tener en cuenta es que ya se ha demostrado la debilidad aérea israelí en Siria, de tal manera que los ataques aéreos últimos que han hecho siempre disparan desde el mar Mediterráneo misiles de largo alcance y que Siria decide cuáles derriba y cuáles no, sabiendo que posiciones muchas veces pueden ser desviadas por tecnología o porque no se van a atacar áreas sensibles, pero hay un relato de cómo hace un par de años un sistema antiaéreo sirio, lo pueden googlear, está ahí la información, un sistema incluso anticuado, un S-200 de la época soviética, habría impactado en un avión F-35 de israelí que era recién llegado de Estados Unidos, que también demuestra nuevamente que todo avión que vuela también puede ser derribado más allá de la propaganda de que son invisibles, invencibles y demás. En Yugoslavia eso quedó totalmente demostrado también, por lo cual no hay que tampoco creerse en la propaganda de la infalibilidad de los sistemas armamentísticos actuales, incluso con el nivel de inteligencia y con el nuevo fortalecimiento que creo que es destacable, y esto para finalizar, la visita de Shoigu, Sergei Shoigu, el jefe de la defensa rusa, que estuvo en Corea del Norte, que estuvo en Irán, fue a Moscú, volvió a Irán. Hay una conexión importante de fortalecimiento del nuevo mundo, del auge del sur global, del mundo multipolar, que también se va a dar en los sistemas de defensa para mantener las soberanías nacionales. Perfecto, Tadeo. Tadeo, ha sido una conversación muy, muy agradable, muy ilustrativa y siempre no cabe una duda que conversar contigo es un enriquecimiento mayúsculo. Así que agradecerte que estamos en señal abierta ahora, pero vamos derecho al Zoom. Así que a todos nuestros telespectadores, agradecerle la sintonía, reiterar el agradecimiento a Tadeo Castiglioni, gran experto en relaciones internacionales, periodista y analista geopolítico. Y lo esperamos el próximo lunes aquí en Zatar TV a las 20 p.m. Y no olvide un like y además
suscribirse al canal Zaatar TV. Hasta el próximo lunes. Hasta pronto.